Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, estamos en esta jornada de esta hermosa serie, ¿no? El arte de ser padres. Y el domingo pasado arrancamos sobre viendo en cuanto a la disciplina y la amonestación. Y vimos algo de la disciplina, pero más nos enfocamos en la amonestación. Pero hoy vamos a ver la aplicación de la disciplina. Ya habíamos visto el domingo pasado que como padres hay que reconocer que muchas veces no supimos aplicar la disciplina según nos aconseja Dios. Porque una cosa es disciplinar y otra cosa es castigar. Una cosa es disciplinar según como Dios nos instruye en su palabra, y otra cosa es agredir al hijo y sobre todo lleno de ira. Entonces, pero hoy vamos a ver más ampliamente sobre la aplicación de la disciplina. Y les invito a buscar Proverbios para comenzar. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y hay algo que usted tiene que ir analizando, hermano, hermana, digamos, a la medida que vamos avanzando en estas enseñanzas y sobre todo en los grupos de conexión, lo cual les animo a integrarse. En los grupos de conexión se está viendo ampliamente, profundamente con los materiales para cada papá y cada mamá en cuanto a este aspecto de la disciplina. Entonces, yo les animo, pero a lo que voy es que a la medida que Dios le vaya hablando, Dios le haga autoexaminarse a través de su palabra. Usted, si reconoce que usted ha agredido a su hijo, a su hija, no lo ha disciplinado, sino lo ha agredido, usted le pida perdón a su hijo. Y a los hijos, perdonen a sus padres, perdónenlos, ¿no? Y es importante, ¿no? Arreglar bien las cosas. Bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo, léalo usted. Con pena lo lees, hermano, ¿no? Con pena. ¿Cómo lo voy a disciplinar a mi hijo? Yo lo amo, ¿no? No. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? No es la palabra de Sócrates, no es la palabra de Platón, mucho menos la palabra del presidente Maduro, que ahora está dictando un curso de cristología, ¿no? Está hablando de Jesucristo, que los españoles lo crucificaron. Ahora es experto, ¿no? El presidente Maduro. No lo está diciendo un hombre, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice? A ver, dice, el que tiene el castigo, léalo usted. Todavía siguen con miedo y con pena. Mire, yo entiendo que la derrota ante Chile ha afectado a todos, pero ya hay que ser proactivo, no importa, en una circunstancia, hay que seguir adelante, hay que levantarnos, hermanos. Les aseguro que el martes le ganamos 6-1 a Argentina, ¿no? Bien. Entonces, a ver, con esa confianza en el Señor, el que tiene el castigo, léalo usted. Ahora sí. Mas el que lo ama, complete usted. Tremendo, ¿verdad? Mira, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Y dice luego, mas el que lo ama, desde temprano, desde tempranito, o sea, desde que pequeño, dice acá, lo corrige. Y surge una pregunta, ¿por qué hay que disciplinar? ¿Por qué hay que disciplinar? Bueno, ¿saben por qué? Porque la disciplina brota del amor. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Y más adelante vamos a ver lo que dice Hebreos. Pero Dios nos ama a todos y dice que Dios azota a todo aquel a quien tiene por hijo. O sea, Dios al que ama, dice el versículo, Dios al que ama disciplina.
y azota a todo aquel a quien tiene por hijo. Y si el Señor en algún momento te ha disciplinado, gracias a Dios. Es la prueba que eres un hijo, una hija de Dios, porque también Dios te está mostrando su amor. Hijo, no vayas por este camino porque no te va a ir bien. Pero uno terco, ¿verdad? Y Dios, hijo, terco, hasta que viene la sanción divina. Entonces, igual, nosotros como seres humanos, muchas veces le decimos a nuestros hijos, no le pegas a tu hermanito. Ya, papá. La segunda vez, le vuelve a pegar. Te dije que no le pegas a tu hermano. Mire, ya van 2 veces. A la tercera, ya te voy a tener que disciplinar, hijo. Y le mete otra vez su puñete, cachetada, cabezazo, chalaca, no sé. Pero ahí el papá tiene que proceder. Porque ya el hijo ha reincidido en su acción. Entonces el papá, tanto el papá como la mamá tienen que proceder a la disciplina, si no, el hijo se va a convertir en un agresor. Si el papá y la mamá no le hacen ver que eso es agresión, cuando vaya al colegio él va a agarrar a patadas a los amiguitos. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado, ¿no? Y han escuchado casos de mamás que salen un poco preocupadas del colegio. ¿Qué pasa, vecina? Ay, mi hijo dice que le agarró a patadas a su amiguita. La profesora le dice que no está bien, pero mi hijo igual le agarra a patadas. Pero el asunto es, ¿qué hace usted en casa cuando se entera que su hijo agarró a patadas a otro compañero? ¿Saben lo que hacen algunos papás? Está bien, hijo, tienes que ser mosca. Tienes que ser mosca, ¿no? Tú tienes que ser el bravo del salón. Toma tu puñal. Un poco más si le dan armas, ¿no? Mejor mándalo a Palestina. ¿Ah? Pero en vez de corregir al niño, más bien los padres comienzan a celebrarle. ¡Ey, mi hijo es un macho!, ¿no? ¡Qué macho es mi hijo! Y qué bien que se defienda, en vez de decirle que eso es agresión. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La disciplina brota del amor. Amar es desear lo mejor para una persona. Por eso la disciplina forma parte del amor. Si uno realmente ve que su hijo ha procedido mal, porque lo ama, lo va a corregir. Porque lo ama, como vimos el domingo pasado, lo va a instruir. Y si a pesar de que usted lo instruye, el niño insiste en su malcriadez, insiste en su rebeldía, insiste, ¿no?, en la desobediencia, entonces uno tiene que proceder a la disciplina. Alguien escribió lo siguiente: un padre que ama va a decir lo siguiente: hijo, porque quiero lo mejor para ti, no voy a permitir que hagas ni seas nada que te impida tenerlo. Lo mejor que puede recibir un hijo en todo momento es la bendición de parte de Dios, la bendición de parte de los padres. Y no hay mayor bendición también de corregir a nuestros hijos dentro de los parámetros de Dios, no dentro de nuestros parámetros iracundos, porque muchas veces cuando los hijos son inquietos, nos agotan la paciencia y nosotros comenzamos a expulsar por nuestras narices como el toro. ¿Ha visto cuando el toro se pone bravo? ¿No? Y usted comienza contra su hijo, ¿no? Hasta acornearlo, ¿verdad? Y la mamá, por evitar que usted lo cornee a su hijo, está con la tela roja, ¡ole, matador!, ¿no? Para desviarlo y no acornear a su hijo. Todo lo que hace la pobre mamá, ¿verdad? Ahora, ese es otro detalle que es otro tema, ¿no? Cuando la mamá sabe que el hijo ha procedido mal y el papá, dentro de los parámetros de Dios, no bajo la ira, sino dentro de los parámetros de Dios, va a corregir al hijo, va a disciplinarlo, y la mamá se opone: sobre mi cadáver. ¿Y qué está haciendo ahí? Le está quitando autoridad al padre. Y el hijo está detrás de la mamá, viéndole al papá, ¿no? Ven, pues ven, hazme algo, ¿no? Y a veces es al revés. La mamá va a disciplinar al hijo dentro de los parámetros de Dios, dentro del consejo de la palabra de Dios, pero el papá, no vas a tocar a mi hijo porque
es el hombre de la casa. Él es el macho de la casa. Así que tú no vas a tocar a mi hijo. Y el hijo está detrás del papá, igualito, haciéndole muecas de repente a la mamá. Ya ves, mi papá me defiende. Y le está quitando, digamos, autoridad a la mamá. Son detalles que ustedes deben tener bastante cuidado. Pero lamentablemente hay padres que dicen, hay papás, mamás que dicen, yo amo tanto, yo amo demasiado tanto a mis hijos que no puedo disciplinarlos. No me cabe en la cabeza disciplinar a mis hijos. Sin embargo, la Biblia nos dice que no disciplinar a nuestros hijos es aborrecerlos. Simplemente. Ahora, esto ocurre porque los padres quieren evitar ese breve momento de dolor, pero es necesario para la corrección de nuestros hijos. Y los padres saben que hay que corregir y los padres saben que Dios ordena que hay que disciplinar a nuestros hijos cuando han pecado, pero muchas veces no lo hacen porque quieren evitar ese momento de dolor que se provoca en los hijos, pero también el padre cuando disciplina a su hijo también siente dolor, no siente placer, siente dolor, sabe que a su hijo le va a doler, le va a chocar que su hijo esté llorando un buen momento, pero es por su bien, es por su bien. Y luego de que hemos dejado al niño un momento de repente de llorar, de expresar su dolor, papá y la mamá también están tristes, ¿no? Pero era necesario hacerlo. Después, ¿no? Después usted le asegura, aparte que en el momento que usted lo va a disciplinar, hijo, mira, esto has cometido y porque te amo, te voy a disciplinar. Entonces lo disciplina, el niño va a llorar, va a estar triste, usted lo va a dejar ahí en un lugar, puede ser en su cuartito, para que el niño reflexione, pero luego usted tiene que ir y reafirmarle al hijo de que ¿por qué lo ha disciplinado? Porque lo ama y que lo que ha cometido no agrada a Dios. Y con la palabra de Dios usted tiene que enseñarle que eso no es aprobado ante los ojos de Dios, lo que él ha cometido. Porque si usted lo disciplina y lo deja ahí nomás, ¿qué va a crecer en el corazón del hijo? ¿Qué va a crecer en su corazón? Un resentimiento contra usted. Porque usted simplemente dejó la disciplina incompleta. Dios es tan exacto, Dios es tan preciso que cuando nos disciplina, Dios nos dice que nos disciplina porque nos ama. Nos ama Dios. Y si no nos disciplina, entonces ¿qué somos? Bastardos. O sea, no somos sus hijos. Pero Él, porque nos ama, nos disciplina. Y nos azota porque somos sus hijos. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre. Y jamás Dios va a desear lo peor para sus hijos. Y es por eso que Él nos corrige desde temprano. Y lo mismo desea que hagamos nosotros con nuestros hijos desde temprano. Y el domingo pasado observamos, ¿no?, que nuestros hijos, desde el momento, ni siquiera cuando entran al colegio a inicial, ya cuando llega una visita a la casa, y a veces llegan visitas con hijos un poquito fantasmagóricos, ¿verdad?, en su conducta. Y comienza nuestro hijo, nuestra hija a ver ciertas conductas extrañas que jamás les enseñamos a nuestros hijos, pero ellos comienzan a hablar cosas, comienzan a actuar de una manera inadecuada y nuestros hijos ven que los padres no le dicen nada, sino que le celebran de repente una grosería, un acto obsceno que sus padres le celebran y nuestros hijos dicen, entonces no es malo, y comienzan a imitar. Miren, antes de ingresar al nivel inicial, y cuando ingresan al colegio, se van a encontrar con niños con diferentes conductas que los padres en su casa prueban. Y muchas veces son, desde pequeñitos, les celebran las groserías, las lisuras. Desde pequeñitos les celebran palabras obscenas. De pequeñitos les celebran tantas cosas. Y nuestros hijos ven
eso en el colegio y lo traen a casa. Hace un tiempo vi un video donde le estaban enseñando a los alumnos de un colegio bailar perreo o el perreo. ¿Y quién les estaba enseñando? La profesora. Y todos eran niños entre 6 y 7 años. La profesora, y todavía agarró un niño y mira, se baila así, lo paró un niño. Y la profesora se agachó y le decía al niño, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cómo se baila el perreo. Entre 6 y 7 años, imagínense. Todo eso ven nuestros hijos. Y si la profesora lo hace, está bien. Nuestros hijos vienen siendo bombardeados. ¿Para qué, mis hermanos? Para rebelarse contra Dios, para rebelarse contra los padres. Los padres, como vimos el domingo pasado, tienen que velar por el corazón de sus hijos. Entonces, los padres muchas veces no disciplinan porque quieren evitar ese momento de dolor que se necesita para corregir. Pero también esto ocurre porque los padres permiten que los hijos continúen con esas actitudes y esas obras incorrectas que van a afectar su bienestar por toda la vida. Más adelante vamos a ver ejemplos bíblicos. O sea, Dios no solamente toca el tema de la disciplina con algunos versículos de Proverbios, con este versículo muy conocido de Hebreos, pero en la Biblia vemos casos de padres que evitaron disciplinar a sus hijos y les trajo luego consecuencias terribles, tanto a los hijos como a los propios padres. Pero también, mis hermanos, el no disciplinar a nuestros hijos provoca que ocurra que los padres solamente, están evitando que ellos puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas, al no ser disciplinados. Los padres mismos tienen la oportunidad de enseñar a sus hijos que cuando se comete pecado, están ofendiendo directamente a Dios. Al cometer pecado, están demostrando que no están obedeciendo a la palabra de Dios. Es una gran oportunidad para llevar a nuestros hijos una reflexión espiritual. Lamentablemente, ¿qué pesa más en el corazón de los padres? ¿La palabra de Dios o su emoción o su sentimiento? Pues hay un especialista en la materia, Swindoll, que él dijo lo siguiente: hacemos mal al confundir el amor con la mera emoción o el sentimiento. Es por eso que algunos papás dicen, ay no, ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo? Pobrecito, le va a doler, lo voy a traumar, dicen los especialistas, se va a volver loco por tanto dolor. No, una cosa es disciplinar dentro de los parámetros de Dios y otra cosa es que tú agarres un tronco de un árbol y se lo lances en la cabeza. Aunque algunas mamás dicen, ay, ¿cómo no está eso en la Biblia? No, hay parámetros. Por eso hace un momento mencioné, una cosa es disciplinar dentro de los parámetros de Dios y otra cosa es el castigo incontrolable, iracundo, que trae consecuencias gravísimas. ¿Por qué necesitamos disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué necesitamos realmente disciplinar a nuestros hijos? En esta noche solamente vamos a ver 2 razones. Hay muchas razones para aplicar la disciplina a nuestros hijos, pero hay 2 razones muy contundentes. La primera razón, porque nuestros hijos realmente necesitan esa disciplina. La primera razón, porque nuestros hijos realmente necesitan esa disciplina. Ojo, dentro de los parámetros bíblicos. Porque ¿quién es el que creó al hombre? Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios. O como dijo una vez un doctor, ¿no? Porque un alumno le preguntó, ¿no? ¿Y por qué Dios nos puso una nariz con 2 orificios? Y el doctor le dijo, pregúntale a Dios. Porque Dios es el ingeniero más perfecto
que ha creado esta belleza, decía él, ¿no? Y todos los alumnos se reían. Entonces, y este doctor decía, pregúntale a Dios. Él es ese ingeniero que ha creado la obra perfecta. Y Dios sabe que nuestros hijos necesitan, esa disciplina. A ver, busca un ratito Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Y no quiero extenderme porque de repente tengo una revelación a los Fernando Hidalgo. Hoy día van a entrenar. Bien, ¿no? Ok. Nuestro hermano Javes, ¿no? El entrenador de la selección de vóley. Proverbios capítulo 22, versículo 15. ¿Lo encontraron? Bien. Dice así la palabra de Dios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo leemos de nuevo. La necedad está ligada, ¿en dónde, hermanos? En el corazón, ¿verdad? Del muchacho. Y curiosamente, el domingo pasado hemos hablado bastante sobre el corazón de nuestros hijos. Y Dios nos reta a velar por el corazón de nuestros hijos. Y ahorita vamos en breve a recorrer algunos versículos. Pero dice acá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, hay que tener algo en cuenta. Ningún niño, mis hermanos, nace perfecto. Ningún niño nace perfecto. Ahora, por ejemplo, algo que vas a experimentar, por ejemplo, acá tenemos una pareja tiernita, nuestro hermano Jonathan y Betty. Ellos recién han tenido su bebita. Y la bebita a nadie, todavía no está en el colegio, pero en cualquier momento le va a decir a la mamá, no. Y si no se le dice con palabras, se lo va a decir con un gesto. ¿Quién le enseñó? Todos nacemos, no. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ya nuestros hijos nacen ya con esa rebeldía, ¿no? Ya nacen con ese deseo ya de desobedecer. Y en cualquier momento la bebé le va a decir a la mamá, no. O ya sea con un gesto, ¿no? Un niño cuando se rebela hace esto, ¿no? A la mamá, todavía agresivo, todavía así. Bebito, pero agresivo, ¿no? Como diciendo, suéltame, no me toques. Y la mamá va a tener que enseñarle. O si no, le hace el gesto, ¿no? Como diciendo, déjame, ¿no? Déjame. Y así son los bebés. ¿Pero quién le enseñó? Y uno se sorprende, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le hicieron esa pregunta? A Adán, pues, Adán. Y nosotros nos sorprendemos, ¿no? ¿Quién le enseñó a decir no? ¿Quién le enseñó a pegar? Ustedes han experimentado, cuando sus hijos eran bebés, que ustedes tienen algo en el bolsillo y tienen cargado a su hijo. Cuando de repente, mi lapicero, la moneda que estaba acá, el dinero, ¿dónde está? Y no se da cuenta en qué momento el hijo se lo saca. Ya nacen ya especializados en la materia. ¿Quién le enseñó a sacar las cosas sin que yo sienta? Y luego el ministro del Interior lo quiere contratar a usted para que su hijo le dé cátedra, ¿no? ¿Cómo pueden sacar algo sin que nadie se dé cuenta? Pero son expertos, muy expertos. Pero nadie les enseñó, pero está en la naturaleza humana. Entonces ningún niño nace perfecto. La disciplina, mis hermanos, mis hermanas, es parte del plan de Dios para traer esa vida a Dios tan pronto como sea posible, a fin de conformarla a la imagen de Dios. Proverbios capítulo 23.
versículo 13 y 14. Ahí está al ladito. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, y ahí está, ¿no? ¿Se va a morir? No morirá. Por eso el papá, pobrecito, mijito, va a sufrir, se va a traumar, se va a volver loco, se va a morir de depresión. Mientras usted lo discipline dentro de los parámetros divinos, no se va a morir. Pero si usted lo disciplina con ira, fuera de los parámetros de Dios, ahí sí lo va a lastimar, lo va a herir. Entonces, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Luego, 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Interesante lo que dice acá Dios. Pero, hermanos, lamentablemente, hay una teoría muy en boga que sostiene que el niño nace básicamente bueno e inocente. Y si dejamos que se desarrolle con libertad, esta teoría dice que el niño crecerá feliz y satisfecho. Aparte, este punto de vista enseña que es la sociedad humana la que corrompe a la gente. Esta teoría añade que la sociedad humana impone normas, impone exigencias que crean tanto el sentimiento de culpa como la frustración en los niños y posteriormente en las personas más adultas. Pero también esta teoría sostiene que la sociedad humana es la culpable de que haya niños problemáticos y adultos degenerados. Eso es lo que dice esta teoría. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que el problema real está en el corazón humano. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Busque Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Lo encontraron? Mira lo que dice acá el Señor Jesús. Porque de dentro del corazón de los hombres, esto lo dijo el Señor Jesús, porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿En dónde? En el corazón. Por eso es que el domingo pasado ampliábamos, ¿no? Hay que cuidar el corazón de nuestros hijos. Hay que cuidar el corazón de ellos. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. En otro momento, el Señor Jesús volvió a tocar el tema. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Lo encontraron? Muy bien. ¿Qué dice? A ver, Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón. Otra vez, el Señor Jesús apunta al corazón. ¿Saca qué cosa? Lo bueno. Y luego va a compararlo con el hombre malo. Y el hombre malo, de mal tesoro de su corazón, ¿saca qué cosa? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire cómo el Señor Jesús profundiza y ahonda bastante con el tema del corazón. Y luego Dios da una contundente respuesta, como una advertencia, pero también como un consejo para el ser humano y para toda persona que ama a Dios y lógicamente ama a sus hijos. ¿Qué dice Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Lamentablemente, muchos padres han aceptado esta teoría humana en vez de aceptar la palabra de Dios.
Muchos padres dicen, no, que la palabra de Dios es muy dictatorial, que la palabra de Dios provoca que los niños más bien se vuelvan más problemáticos, más reacios, con un corazón más endurecido, más degenerados, y culpan a Dios muchas veces por la conducta de sus hijos. Y dicen, no, hay que dejarlo que hagan lo que quieran. Mencionan la lisura, bueno, hay que dejarlo que se expresen. Maldicen a su padre, a su madre, déjalo, eso es su sentir, hay que dejarlo que se expresen. Y la Biblia dice que a él, al maldecer a sus padres, al insultarlos, al ofenderlos, la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice maldícelos, no dice insúltalos, no dice rebélate, sino honra a tu padre y a tu madre, y en el Nuevo Testamento, porque es justo para que tu vida se alargue en la tierra. Dios no incita a la malcradez, a la ofensa de los hijos contra los padres. Dios dice bien claro, que los honren. Que los honren. Y como repito, lamentablemente muchos padres han aceptado esta teoría y creen que para tener niños felices hay que dejarlos que crezcan sin restricción alguna. Creen que hay que dejarlos ser felices mediante la libre expresión de su persona, de la manera que ellos les dé la gana, o sea, como quieran, en otras palabras. Y estos padres consideran que cualquier forma de disciplina es crueldad, y eso de la autoridad paterna es dictatorial. Estos padres prefieren considerarse como amigos de sus hijos en vez de actuar como padres. ¿Y sabe qué? David fue más amigo de Absalón que padre. La Biblia nos enseña que hubo un momento que Absalón se rebeló contra su padre, el rey David, y no solamente quiso ambicionar el trono, sino que para ambicionar y el obtener el trono digamos, el reinado, la única manera era que él matara a su propio padre. Y él se armó de hombres, juntó un grupo de hombres, se armaron todo, y el objetivo ¿cuál era? Matar a su propio padre. ¿Y cuántas veces hay padres que han cometido errores? En vez de estar entre sus hijos como sus padres, aceptando teorías humanas, han sido más amigos. Y muchos están derramando lágrimas ahora. Muchos están derramando lágrimas. La segunda razón, porque la primera razón, ¿por qué necesitamos disciplinar a nuestros hijos? Porque necesitan esa disciplina. Pero la segunda razón, porque Dios le dice a los padres que los disciplinen. No te lo dice Aristóteles, te lo dice Dios. Dios te está diciendo que disciplines a tus hijos dentro de sus parámetros divinos. Esto nos hace ver que Dios es nuestro Padre Celestial y Él disciplina de igual modo a sus hijos. Y ahora sí busque Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer el versículo 5 para que usted pueda apreciar la porción. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene o recibe por hijo. Y el versículo 7 que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Mis hermanos, tanto padres, ¿no? O tanto los padres como los hijos tienen que entender que Dios ha dado una orden. ¿Y cuál es esa orden? Que hay que disciplinar a los hijos cuando cometen pecado. El domingo pasado vimos, ¿no?, la diferencia entre pecado y la diferencia entre inmadurez infantil. Y usted no va a igualar, ¿no?, que el niño por ayudar a la mamá a lavar los platos, si se le rompe un plato, usted no va a disciplinarlo a su hijo por eso. Usted entienda que el hijo tuvo la intención en su corazón de ayudar a su mamá. Pero si el hijo roba, eso es pecado. Y eso se disciplina. Si el hijo miente, la Biblia dice claramente que la mentira es pecado. Entonces se disciplina. Pero si el hijo está barriendo la casa y por accidente raya el sofá o la madera, ¿no?, que está laqueada, recién tiene el primer día de laqueada, pero fue un accidente. Fue un accidente. El hijo estaba ahí ayudando a barrer en la casa. Eso no es pecado, fue un accidente. Pero hay papás que, ¿pero qué has hecho, animal? ¿Tú sabes cuánto me ha cobrado el carpintero por esta laqueada? 3,000 soles. ¿Tú me vas a pagar esos 3,000 soles? Animal, bestia y otras palabras fuertes. ¿Alguna vez a usted le han dicho animal, bestia? Ya, algunos sí. ¿Y cómo se sintieron? Como bestias no creo. Se sintieron heridos. Y fue un momento muy triste, ¿verdad?, en su corazón. De repente usted ya tiene 60, 70 años y todavía sigue con esa tristeza guardada. Yo recuerdo que una oportunidad en San Borja ingresé a una bodega y había un señor y estaba con su hijo y yo le pedí que me venda este detergente ñapancha y el muchacho agarra y me da Ace. Y usted recuerde que muchas veces, bueno, ahora es más notorio, los muchachos pueden diferenciar los detergentes, pero en mi juventud todos lo generalizaban. Para todo era Ace. Pero yo le pedí ñapancha. Y entonces el papá observa, ¿qué le has dado? Ace. No, pero y en esa época había una película que está de moda, Manimal. Y el papá le dice, oye, Manimal, el señor te pidió ñapancha, es una marca diferente, acá está Ace, Magia Blanca, ñapancha. ¿Has entendido Manimal? 2 veces. El muchacho avergonzado, humillado. Yo no sé si en algún momento de frustración usted le habrá dado algún calificativo a su hijo. Por eso, estas lecciones, hermanos, esta serie de prédicas no es para condenar a los padres, sino esto nos lleva a autoexaminarnos y decir, sí, reconozco ante los ojos de Dios que me he equivocado y es una oportunidad para pedir perdón a mi hijo, ¿no?, por las veces que lo he lastimado. Hace poco fui a predicar en un velorio en mi comunidad. Y me encontré con un familiar, y justo yo no sabía, porque años atrás yo había conversado con otro familiar, y yo le dije a este familiar que fue muy cruel con su familiar, porque tenía yo conocimiento de las cosas que habían pasado. ¿Y qué había pasado? Que su sobrino le había quitado la pelota a su hijo.
Entonces el hijo fue llorando y papá, el primo me ha quitado la pelota. ¿Y qué hizo este familiar? Lo humilló a su sobrino delante de todos. Le dijo un montón de cosas, improperios. Miren, en esa época yo era niño y me acuerdo clarito todo lo que pasó. Y sin embargo, ¿eso qué provocó? Que el papá de él se distanciara del tío por 40 años. Este señor ya murió y el otro también ya se murió. Y un día, y en ese velorio yo me encuentro con este familiar, o sea, con la mamá del primo, y me dice, Martincito, me dice, ¿sabes? Yo un día llegaba y este familiar me aborda y me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por lo cruel que he sido con tus hijos, con tu esposo, contigo misma. Y dice que se puso a llorar esta persona y ella le dijo, yo ya te he perdonado. Pero cuando tuve la oportunidad de hablar con esta persona, hermanos, con este familiar, yo le dije, mira lo que has provocado. Tus hijos no han podido disfrutar a sus primos durante 40 años. Tus hijos no han podido disfrutar a sus tíos. Tú me dices con aire de vencedor que les prohibías que lo visitaran en Navidad, en Año Nuevo, en cumpleaños, y a la vez tú les prohibías a ellos que los recibieran en sus cumpleaños, en fechas especiales. Durante 40 años, porque uno le quitó la pelota al otro. Mire cómo creció el asunto. Y ahora, este ya se murió y el otro se murió sin haber arreglado ellos el problema. Solamente él habló con la mamá, pero no habló con el papá. Ya los dos se murieron. Y los hijos, los primos, han crecido con esa tristeza. Ya ahora todos tienen sus familias, pero hay siempre ese recuerdo triste y esa pena que sus padres nunca pudieron arreglar ese problema. Hay heridas que marcan. Mire, si dos personas adultas han terminado así distanciadas 40 años, imagínense cuando usted humilla directamente a sus hijos. Si usted a tiempo no arregla con sus hijos, a tiempo no pide perdón, ellos van a tener guardada esa tristeza siempre. Es cierto, gracias a Dios por nuestros hijos que van creciendo y amando al Señor, pero hay un asunto que usted tiene que arreglar. Hay un asunto. Porque el corazón de ellos no es de metal, el corazón de ellos no es de madera. Es cierto, Dios nos ha creado con emociones, con sentimientos. Y muchas veces hemos lastimado a nuestros hijos, dominados por la ira, en vez de apelar al consejo de Dios. Mis hermanos, el hecho de saber que la disciplina es un mandamiento de Dios, crea en los niños no resentimiento, sino respeto y admiración hacia sus padres. ¿Por qué? Porque ellos al aplicar la palabra de Dios, ellos saben, ¿no? O sea, tú al aplicar la palabra de Dios, ellos saben que tú lo haces porque los amas. O sea, cuando aplicas los parámetros de Dios. Pero si tú vas a disciplinarlos, cegados por la ira, hace tiempo que te tengo hambre, ven para acá, desgraciado, porque dicen algunos padres, ¿no? Y comienzan a lastimarlos, a darle así. Cuando Dios dice que hay una zona, las nalguitas, hay una zona para castigar, no en la espalda, no desfigurándolos, no agarrándolos a puñetes, no lanzando su cabeza contra la pared hasta que sangre. Eso no es lo que enseña Dios. ¿Y cuántos padres se han pasado de los límites? ¿Cuántos? Pero también cuántos han lastimado con sus palabras. Hay un dicho que dice,
las palabras duelen más que los golpes, ¿cierto? ¿Y cuántas veces han lastimado a los hijos? Como este papá, ¿no? Mal ni mal, ¿no? He tomado algunas frases interesantes de Swindoll. Él dice lo siguiente: cuando los hijos crezcan, reconocerán que reconocerán que la disciplina se les aplicó como un acto de obediencia a Dios realizado por unos padres que los amaron de verdad. No sé si le llaman reels, creo que es más que reels porque duran buen tiempo y hay una lección ahí. No sé si ustedes han visto de un juez que siempre lleva casos y actúa con bastante justicia. Acá en Perú, bueno, acá el policía te dice cualquier cosa con tal de colocarte una multa y, bueno, no todos los policías, no quiero generalizar, pero hay unos policías que están más a favor de la corrupción que de la justicia. Pero este juez felicitó a un papá. ¿Por qué? La hija estaba aprendiendo a manejar el auto, pero se había estacionado en un lugar donde al frente había un letrero de no estacionar, pero acá no había letrero. Entonces ella se estacionó correctamente, pero la multaron. Y el juez, cuando vio ingresar primero al papá y luego a la hija, el juez observa al papá y le dice: ¿usted es el papá? Sí. El juez lo felicitó, lo felicito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ha habido casos de hijos que han cometido alguna falta, ya sea, cuando tiene una acusación, ya sea justa o injusta, el papá mayormente viene solo y no le enseña al hijo que tiene que asumir su responsabilidad. El juez le decía no, y el papá dice: no, hijo, yo voy a ir, tú quédate acá en la casa, yo voy a enfrentar la situación. Bueno, es cierto, es papá, pero también se le tiene que enseñar al hijo a afrontar sus faltas. En este caso la señorita no había cometido falta, ella se estacionó en un lugar donde no estaba prohibido, pero la habían multado igual. Pero el padre luego la mira a la hija y le dice: ¿fue duro? Ella le dice al juez: ¿mi papá? Sí. ¿Fue duro? Sí, fue duro. El juez le dice: ¿valió la pena las disciplinas? Sí, valió la pena las disciplinas. Porque yo le pedí a él que me acompañe, yo le pedí a él que yo tenía que ir, pero quería que él esté a mi lado. Y el juez dijo: has hecho bien. Porque para que tú estés acá presente y tu papá esté presente, es porque tu papá te ha educado bien, sobre todo te ha disciplinado bien, porque ha sido duro. Para que tú estés aquí parada, es porque ha sido duro la formación. Es importante, sobre todo la disciplina, los momentos que se ha tenido que reprender con dolor. ¿Y lo amas a tu papá? Lo amo mucho y le doy las gracias por haberme disciplinado. Y el juez: no pasó nada, porque tú estabas en un lugar donde no estaba prohibido, pero a mí me agrada la familia donde los padres disciplinan a sus hijos. Pero a menudo el mayor problema del hogar, y créame que aprovecho que acá está el pastor Fernando, pero hace 23, 24 años, él observó la conducta de algunos padres, de algunos niños de cada colegio. Yo en ese momento estaba soltero, probablemente más tiempo, ¿no? Pero estaba soltero y no entendí la profundidad de esas palabras. Pero el pastor mencionó lo siguiente, ¿no? Que a veces los niños no necesitan la disciplina. Hay papás que necesitan la disciplina urgente. Y a menudo el mayor problema del hogar no son los hijos, sino los padres. Y más bien ellos son los primeros que necesitan la disciplina. Si hay la oportunidad de decirle al papá: agáchate, su vara, ¿no? Pero muchas veces son los padres los que necesitan la disciplina.
Y la Biblia nos muestra, por ejemplo, que el sacerdote Elí era el problema, no sus hijos, al no disciplinarlos. Les voy a leer así cortito nada más, porque yo sé que ya ustedes quieren ir a su casa a comer el lechón de la tardecita. Pero acá, en 1 Samuel, mira lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. O sea, su papá no se tomó el tiempo de instruirlos en las cosas del Señor. No se tomó tiempo de enseñarles la palabra de Dios. No conocían la voluntad de Dios, no sabían lo que le agradaba a Dios desconocían lo que Dios aborrecía y lo que Dios aprobaba, porque el papá no se tomó el tiempo de instruirlos. Y ha pasado el tiempo ha pasado mucho tiempo, ya Elí es un anciano, ya Elí está viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo de manera muy suavecita: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y en tono suavecito, con ternura: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Saben por qué ellos no le hicieron caso? Porque no los había disciplinado. Porque acá, ¿qué dice luego la Biblia? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya Jehová había resuelto hacerlos morir. Y murieron. Su pecado los alcanzó, ¿no? Con frecuencia hay padres que ponen sus propias emociones humanas y sus razonamientos por delante de las instrucciones de Dios. Y los padres que son indiscriminadamente indulgentes con sus hijos, que siempre les dan lo que quieren, cada vez que se pongan a hacer sus berrinches, estos padres pudieran pensar que al ceder están expresando su amor, pero no es así. En realidad, estos padres que ceden tan fácilmente están siendo crueles con sus propios hijos, porque están dándoles ánimo para que se vuelvan egoístas, para que se vuelvan totalmente egocéntricos. Algo importante que deben tener muy en cuenta los padres, y esto ténganlo bien presente: la disciplina es un acto de fe. Métase bien esto en la cabeza: la disciplina es un acto de fe y también a la vez, padres, un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Para los padres que creen y obedecen a Dios, la fe significa creer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, el consejo de Dios es que disciplinemos a nuestros hijos, entonces hay que creer la palabra de Dios. Luego hay que poner la palabra de Dios en acción, porque actuar basado en esa palabra es actuar con fe en la palabra del Señor. Pero también saber que Dios hará la parte que le corresponde, cumpliendo sus promesas en quienes creen y obedecen. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestro rol de padres? Bueno, cuando disciplinamos con fe, mostramos a Dios que estamos permaneciendo fieles a nuestro deber. Pero también cuando disciplinamos con fe, lo hacemos a pesar de que nuestras emociones y nuestras inclinaciones personales intenten movernos a ser indulgentes con nuestros hijos. O sea, a pesar de que eso quiere dominarnos, no, uno se mantiene firme en el consejo de Dios. Y cuando disciplinamos con fe es porque llegamos a comprender claramente como padres que el amor, la obediencia y la fe están vinculadas entre sí en una activa relación con Dios y con sus hijos. Busca Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Ya voy a acabar, no se preocupe, ya voy a acabar.
Espero no haberme excedido. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿Le encontraron? Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué más dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto nos lleva a una última pregunta. ¿Cuál es la meta de la disciplina? ¿Cuál es la meta? ¿No? Porque la disciplina no debe ser esporádica, la disciplina no debe ser caprichosa. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin por el cual tenemos que disciplinar? ¿Cuál debe ser la meta final de un padre cristiano? Primero, que nuestros hijos conozcan personalmente al Señor Jesucristo. Segundo, que nuestros hijos sean testigos de la vida y la persona de Cristo. Pero hay dos aspectos principales en la vida de los hijos que pueden amenazar el logro de esta meta. Y la primera es el desarrollo de malas actitudes. Y la segunda amenaza, la desobediencia voluntariosa. Y en su libro, muy interesante, Tú y tu hijo, Charles Swindoll dice lo siguiente, y con esto concluyo. En nuestro hogar le hacemos frente a las actitudes con tanta severidad como a las acciones. A un espíritu tosco y terco se le hace frente en una forma tan directa como a la mentira y al robo. ¿Por qué? Porque la manera en que tratemos a nuestros hijos determinará en gran medida la forma en que le habrán de responder a Dios. Tenga presente eso. Téngalo muy presente. Mis hermanos, hemos visto ampliamente sobre lo importante que es aplicar la disciplina. Pero hay que reconocer también que como padres, probablemente ya nuestros hijos tienen sus familias y de repente ellos están repitiendo lo que nosotros les hicimos. Y a nosotros nos duele de repente ver, o a usted le duele ver cómo su hijo está maltratando a su nieto, o lo está humillando, lo está avergonzando, lo está golpeando en vez de disciplinarlo. ¿Y por qué? Porque probablemente usted aplicó de manera incorrecta la disciplina. Y como les repito, ¿no?, lo que mencioné en su momento, ¿será tiempo de pedir perdón a nuestros hijos? Si usted reconoce ante Dios que se excedió, que no lo hizo conforme al consejo de Dios, es tiempo de que usted busque un momento en privado. Si es niño todavía, si es niña, es una buena oportunidad para que usted le pida perdón a su hijo o su hija. Si es un adolescente, con más razón todavía, con más razón. El adolescente tiene que estar bien seguro que usted lo ama, porque la misma palabra, adolescente, adolece, está adoleciendo. Si usted quiere una amplitud de lo que es la adolescencia, acá está nuestro hermano William Tribeño, ¿no? Él le puede ampliar. Acá está nuestro hermano Enzo, ¿no?, que trabaja con adolescentes. ¿Cuántos hijos tienes en tu colegio, hermano Enzo? ¿500 hijos tendrás ahí o más de 1000? ¿80? 180 hijos, con Enzo 181. No, ya Enzo ya está mayor ya. Pero imagínense, en un colegio, él tiene toda la responsabilidad, ¿no? Y cuántas historias tristes, hermano, habrá visto usted. Cuántas lágrimas de hijos lastimados. Y yo nunca me voy a olvidar cuando estaba en tercero de media, de un compañero que me contaba que un hombre que no era su papá le agarraba todos los días con el cordón de la plancha. Y un día noto que él estaba tieso. Y le digo, ¿qué te pasa? No, ese hombre me ha puesto la espalda en carne viva. Y fuimos al baño, lo llamé a un profesor y no pudimos quitarle la camisa. Estaba la sangre, jamás había visto tanta sangre. Eso no era disciplina.
No era disciplina eso. Jamás había visto una persona tan lastimada por la ira, ¿no? De manera física. Ese hombre se ensañaba contra él porque no era su hijo. Lo agarraba como un animal. Y eso, ahora los animales, el perro, el gato tienen derechos. Si usted lo patea un gato, va a la cárcel. Por eso me cuido. Chilo. Tengo que pedirle perdón a Chilo, porque he tenido malos pensamientos contra él. Aunque son ideas gloriosas, ¿no? Pero la ley me prohíbe, ¿no? Pensar más allá, ¿no? Voy a pedir terapia al hermano William. ¿Ah? Pero la chula es lo máximo, la chula es chévere. Pero jamás había visto una persona tan maltratada físicamente. Y pude ver la magnitud del odio que ese hombre le tenía a él a través de maltrato físico. Ahora, bueno, yo estoy convencido de que él ha tenido que superar muchas cosas porque ahora es un empresario muy exitoso. ¿Y sabe cuál ha sido su éxito de él? Porque él una vez me lo dijo. Un día escuchó el Evangelio y aceptó al Señor Jesús en su vida. Ese es el fundamento de su éxito. Porque si no hubiera llegado Cristo a su vida, esas heridas, él no hubiera podido superarlas. Pero el Señor lo ayudó a levantarse emocionalmente y en muchos aspectos. Pero no hay necesidad que nuestros hijos los críe una persona que no sea su padre. Muchas veces como padres hemos cometido errores, hemos golpeado probablemente, hemos dicho palabras que no debimos decir y los hemos marcado su corazón de por vida. Pero cuán importante es pedir perdón. Y hijos, probablemente fue duro, fue cruel, probablemente humanamente imperdonable. Pero tienes que perdonar así como Dios te perdonó a través de Jesús. Amén. Hijos, tienen que perdonar, porque Dios te ha dado el ejemplo. Él envió a su Hijo a morir por ti en una cruz, para que hoy tú pudieras con toda libertad ser perdonado por Dios y disfrutar de una relación hermosa con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra y te ruego por mis hermanos que ya son papás, mis hermanas mamás, que, Padre, probablemente han cometido errores y hay que reconocerlos. Probablemente se han cometido excesos, hay que reconocerlos. Y ahí la gran oportunidad de pedir perdón a nuestros hijos. Padre, pero también te ruego por los hijos, para que perdonen a sus padres. En el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes.